Dijeron que el tiempo lo cura todo, pero se equivocaron. 5 años después, mientras el mundo cambiaba y la gente envejecía, lo único que permanecía intacto en la estación de San Bruno era la silueta de un perro mirando al horizonte. Cuando la gran inundación amenazó con llevárselo todo, el pueblo tuvo que decidir, salvar sus pertenencias o salvar al guardián de su esperanza. El final de esta historia no es sobre la muerte, es sobre el reencuentro que todos soñamos tener algún día. Prepara los pañuelos. Pulsa el botón, me gusta, y suscríbete al canal para presenciar el milagro final. El tiempo en una estación de tren es una bestia extraña. Para los viajeros, es lineal y urgente, llegadas, salidas, retrasos, minutos que se escurren entre los dedos mientras miran sus relojes de pulsera o las pantallas de sus teléfonos. Pero para Bruno, el tiempo se había convertido en un ciclo circular, una repetición infinita de amaneceres, chirridos de frenos, mareas de gente y anocheceres solitarios. Con el paso de los meses, la primavera volvió a San Bruno, trayendo consigo una luz más amable y un aire que olía a sal y a flores silvestres, desplazando el olor a carbón húmedo del invierno. Bruno había sobrevivido. Su cuerpo, aunque todavía delgado, había recuperado algo de vigor gracias a los restos de comida que Valerio, el jefe de estación, dejaba accidentalmente cerca de su cartón cada noche. Pero algo más había cambiado. Bruno había dejado de ser una novedad molesta para convertirse en parte de la arquitectura emocional del lugar. Ya no era un perro vagabundo que corría frenéticamente detrás de cada pasajero buscando el rostro de Tomás. Había aprendido la economía del esfuerzo. Ahora, permanecía sentado en su cartón, con las patas delanteras cruzadas con una elegancia innata, observando. Se había convertido en una esfinge de pelaje color miel y ojos ámbar. Un testigo silencioso. Y en ese silencio, los viajeros empezaron a verse reflejados. El primer cambio notable ocurrió con Ricardo, un ejecutivo de cuentas de la capital que tomaba el tren de las 7:15 de la mañana cada día. Ricardo era un hombre perpetuamente al borde del infarto, siempre gritando a un auricular inalámbrico, siempre corriendo, siempre furioso con el mundo por no moverse a su velocidad. Durante meses, había pasado junto a Bruno sin verlo, o quizás pateando el aire si el perro estaba demasiado cerca de su camino. Pero un martes por la mañana, el tren de Ricardo se retrasó. El ejecutivo estalló en improperios, paseando de un lado a otro del andén como un tigre enjaulado, maldiciendo a la compañía ferroviaria, al gobierno y al clima. En medio de su rabieta, se detuvo para recuperar el aliento. Y allí, a 2 metros de sus zapatos de cuero italiano, estaba Bruno. El perro lo miraba. No había juicio en los ojos de Bruno. No había miedo. Solo había una calma absoluta, una paciencia geológica. Bruno estaba esperando algo mucho más importante que una reunión de negocios, estaba esperando a su vida entera. Y, sin embargo, no ladraba, no corría, no se estresaba. Simplemente estaba. Ricardo se quedó helado. La mirada del animal atravesó su coraza de estrés. De repente, su prisa le pareció ridícula. Sus gritos al teléfono le parecieron infantiles. ¿Qué me miras?, susurró Ricardo, sintiéndose estúpido. Bruno parpadeó lentamente y volvió a mirar a las vías, ignorándolo. Ricardo bajó el teléfono. Por primera vez en años, se quedó quieto. Observó al perro. Observó la dignidad con la que el animal aceptaba la espera. Cuando el tren finalmente llegó 10 minutos después, Ricardo no corrió para empujar y entrar el primero. Entró despacio. Y desde la ventanilla, buscó al perro con la mirada, sintiendo una extraña paz que le duró hasta llegar a la oficina. A partir de ese día, Ricardo dejó de gritar en el andén. A veces, si llegaba con tiempo, se paraba un segundo frente al cartón y asentía con la cabeza, un saludo de respeto entre 2 hombres cansados. Luego estaban Ana y Luis, una pareja joven cuya relación se estaba desmoronando visiblemente. Solían esperar el tren de la tarde en silencio, o discutiendo en susurros venenosos sobre dinero, celos o el futuro. Una tarde de lluvia ligera, su discusión subió de tono. «Es que nunca estás», gritaba Ana,
con lágrimas en los ojos. Siento que estoy esperando a alguien que nunca llega. Luis iba a responder con una defensa agresiva, pero se calló. Sus ojos se desviaron hacia el banco de madera. Debajo del alero, Bruno estaba sentado, empapándose ligeramente por las gotas que rebotaban en el asfalto, mirando fijamente al horizonte gris. Luis sabía la historia. Todo el pueblo la sabía ya a esas alturas. El perro del relojero. El perro que esperaba al muerto. Mira, dijo Luis, su voz perdiendo la ira. Mira al perro. Ana se limpió las lágrimas y miró. Vio la soledad del animal. Vio la lealtad que no pedía nada a cambio, ni explicaciones, ni garantías. Vio el amor en su estado más puro y doloroso. La discusión sobre quién había olvidado pagar la factura de la luz de repente pareció obscena frente a esa devoción monumental. Ana extendió la mano y tomó la de Luis. Luis apretó sus dedos. Se quedaron allí, en silencio, observando a Bruno hasta que llegó su tren. No solucionaron todos sus problemas ese día, pero la presencia del testigo silencioso les había recordado que era lo verdaderamente importante, estar ahí. Simplemente estar ahí. Bruno no sabía nada de esto. Él no sabía que estaba salvando matrimonios o bajando la presión arterial de ejecutivos estresados. Para él, esos humanos eran solo sombras que pasaban frente al sol, obstáculos visuales entre sus ojos y la llegada de Tomás. Sin embargo, empezó a notar pequeños cambios. Una mano que dejaba caer un trozo de salchicha sin que nadie mirara. Un niño que se escapaba de su madre para acariciarle fugazmente la cabeza. Unos ojos que lo miraban no con asco, sino con tristeza y admiración. La estación de San Bruno, antes fría y hostil, estaba cambiando de temperatura. La gente ya no lo veía como el perro callejero. Lo veían como el perro. Su perro. El guardián de sus propias esperanzas perdidas. Bruno seguía teniendo hambre a veces. Seguía teniendo frío cuando caía la noche. Pero ya no era invisible. Su constancia había empezado a erosionar la piedra de la indiferencia humana, gota a gota, mirada a mirada. Con la llegada de la primavera, la estación de San Bruno perdió su filo cortante. El hielo se derritió, dejando al descubierto el hormigón gris, y el viento dejó de ser un cuchillo para convertirse en una brisa salada. Pero si el frío había sido el verdugo del invierno, el hambre era el carcelero que nunca dormía. Valerio, el jefe de estación, hacía la vista gorda con el cartón, pero no podía alimentar a un perro de 30 kilos con su sueldo de funcionario y sus propios problemas familiares. Bruno dependía de la caridad esporádica, de las obras de los turistas y de su propia habilidad para cazar algún roedor despistado en las vías muertas. Estaba vivo, pero seguía siendo un esqueleto cubierto de pelo miel. Hasta que doña Carmen decidió intervenir oficialmente. Carmen era una institución en San Bruno. Viuda desde hacía 20 años, pequeña, redonda y con el cabello blanco recogido en un moño eterno, se ganaba la vida vendiendo empanadillas caseras y dulces de almendra en una cesta de mimbre a la entrada de la estación. Conocía a todo el mundo, y todo el mundo la conocía a ella. Incluso Paco, el limpiador amargado, bajaba la cabeza con respeto cuando ella pasaba. Carmen había sido la sombra que alimentó a Bruno aquella noche terrible de lluvia en el capítulo 8. Pero ahora, con el sol calentando las piedras, decidió que las sombras ya no eran necesarias. La rutina comenzó un martes a las 11 de la mañana, la hora valle entre los trenes de la mañana y los del mediodía. Bruno estaba en su cartón, dormitando con un ojo abierto, cuando un olor inconfundible llegó a su nariz. No era el olor metálico de los trenes. Era olor a masa caliente, a carne guisada y a pimentón. Carmen se acercó al cartón arrastrando los pies, con su cesta colgada del brazo. No miró a los lados para ver si Paco la vigilaba. Ya no le importaba. «Buenos días, muchacho», dijo Carmen, con esa voz cascada que sonaba a madera antigua. Bruno levantó la cabeza. La reconoció. Era la señora de la tortilla. Movió la cola, un golpe seco contra el cartón. Tap. Carmen sacó una servilleta de tela de cuadros rojos de su bolsillo. La extendió en el suelo,
como si estuviera poniendo la mesa para un invitado de honor, y colocó encima 2 empanadillas que se habían quemado un poco en los bordes y no podía vender. «No me mires así, que no son gratis», bromeó la anciana, sentándose con dificultad en el borde del banco de madera cercano. «Tienes que vigilar mi cesta mientras descanso las piernas. Ese es el trato». Bruno se levantó y devoró las empanadillas. No con la desesperación ciega del invierno, sino con un hambre agradecida. Cuando terminó, lamió las migas de la servilleta y luego se acercó a Carmen. La anciana extendió una mano venosa y manchada de harina. Bruno, que había aprendido a desconfiar de las manos humanas tras los manguerazos de Paco y los tirones de correa de Marta, dudó un segundo. Pero el olor de Carmen era seguro. Olía a hogar. Bruno apoyó su frente contra la palma de la mujer. «Ay, hijo», suspiró Carmen, acariciando la cicatriz sobre el ojo del perro. «Qué flaco estás. Y qué testarudo eres. Como mi marido, que en paz descanse». Él tampoco sabía cuándo rendirse. Desde ese día, se estableció el ritual del almuerzo. A las 11 en punto, Carmen aparecía. A veces traía empanadillas, a veces recortes de carnicería que conseguía baratos, a veces un tupper con arroz y caldo. Bruno la esperaba sentado, con las orejas erguidas, no solo por la comida, sino por la compañía. Carmen le hablaba. Le contaba los chismes del pueblo, se quejaba del precio de la harina o le hablaba de sus nietos que vivían lejos y nunca venían a verla. «Tú y yo estamos igual, Bruno», le decía una tarde, mientras pelaba una naranja. «Los dos esperamos cosas que están lejos. Pero tú tienes más fe que yo». La transformación física de Bruno fue notable. Sus costillas dejaron de marcarse tanto. Su pelaje recuperó el brillo y se volvió más denso. Pero el cambio más grande fue en su mirada. La ansiedad frenética de los primeros meses se suavizó. Sabía que, independientemente de si Tomás llegaba ese día o no, a las 11 llegaría Carmen. Incluso Paco, que solía patrullar esa zona, aprendió a evitar el andén a esa hora. Nadie se atrevía a interrumpir el almuerzo de doña Carmen y su protegido. Un día, un turista joven intentó espantar a Bruno para hacerse una foto en el banco. «Fuera, Chucho», gritó el turista, dando una palmada. Carmen, que estaba contando monedas en su cesta, se levantó con una agilidad sorprendente para su edad. «Oiga, joven», le espetó, señalándolo con un dedo acusador. «Ese perro tiene más educación en la punta de la cola que usted en todo el cuerpo. Déjelo en paz». El turista, avergonzado por la reprimenda pública de la abuela del pueblo, se marchó murmurando disculpas. Bruno miró a Carmen y soltó un ladrido corto, suave. «¡Guau!». Carmen sonrió, mostrándole una dentadura imperfecta pero cálida. «De nada, hijo. De nada». Las manos de Carmen, rugosas y trabajadoras, se convirtieron en el ancla que mantuvo a Bruno conectado a la vida durante esa primavera. Ella llenó su estómago, sí, pero más importante aún, llenó el vacío de afecto que la muerte de Tomás había dejado, recordándole al perro y al pueblo entero que la familia no siempre es de sangre, a veces es simplemente quien se sienta contigo a compartir un trozo de pan cuando nadie más lo hace. Elena tenía 19 años, una mochila cargada de libros de derecho penal que odiaba y una oscuridad en el pecho que pesaba más que todo el hormigón de la estación de San Bruno. Cada mañana, tomaba el tren de las 7:15 hacia la ciudad universitaria. Para el mundo, era una estudiante modelo, notas perfectas, siempre puntual, ropa impecable. Pero por dentro, Elena se estaba ahogando. La presión de sus padres, la soledad de una ciudad grande donde no tenía amigos y la sensación de estar viviendo una vida que no había elegido la estaban consumiendo. Últimamente, una idea peligrosa había empezado a rondarle la cabeza. Una idea que sonaba como un zumbido estático cuando miraba las vías del tren. ¿Para qué seguir? ¿Para qué subir al tren otro día más? Sería tan fácil simplemente dejar de intentarlo. Ese jueves de mayo, la lluvia caía con una insistencia triste. Elena llegó al andén con los auriculares puestos, pero sin música. Solo los usaba como barrera,
un cartel de no molestar colgado de sus orejas. Se sentó en el extremo del banco de madera, lejos del grupo de viajeros habituales, y dejó caer la mochila al suelo. Miró las vías. El metal brillaba, mojado y frío. El zumbido en su cabeza subió de volumen. Entonces, notó un movimiento a su derecha. Era el perro. Elena sabía quién era, por supuesto. Todo el mundo sabía quién era Bruno. Pero en su burbuja de depresión, nunca le había prestado atención real. Para ella, era solo otro elemento del paisaje gris, como las farolas oxidadas o los carteles publicitarios desteñidos. Pero hoy, Bruno estaba diferente. Estaba empapado. El viento racheado había metido la lluvia bajo el alero, mojando su cartón y su pelaje. Tiritaba visiblemente. Sin embargo, su postura era de una rectitud militar. Estaba sentado, con las patas delanteras alineadas, mirando fijamente hacia el sur, hacia la curva por donde aparecería el tren. Elena lo observó. Vio la cicatriz vieja sobre su ojo. Vio cómo le goteaba el agua del hocico. ¿Por qué sigues aquí?, susurró Elena, su voz quebrada por el nudo en la garganta. Nadie la oyó, excepto quizás el viento. Bruno giró la cabeza levemente. Sus ojos ámbar se clavaron en los de ella. Elena esperaba ver locura en esos ojos. O estupidez animal. Pero lo que vio fue una claridad aterradora. Vio un propósito. Ese perro, que lo había perdido todo, su dueño, su casa, su calor, tenía una razón para levantarse cada mañana. Su razón era imposible, sí. Su esperanza era irracional. Pero era suya. Y la defendía contra el frío, contra el hambre y contra el tiempo. Elena sintió una vergüenza repentina y punzante. Él está esperando a un muerto bajo la lluvia, pensó ella. Y yo, que tengo toda la vida por delante, me quiero rendir porque mis exámenes son difíciles. La comparación fue brutal. La tenacidad del perro actuó como un espejo que le devolvía una imagen de su propia fragilidad, pero también le mostraba una salida. Si ese animal, con su cerebro simple y su cuerpo maltrecho, podía soportar el infierno solo por amor, ¿quién era ella para decir que no había esperanza? El tren de las 7:15 apareció en la curva, rugiendo. El instinto oscuro de Elena, ese zumbido que le decía que se rindiera, se apagó de golpe. Bruno se tensó, las orejas arriba, la cola lista. El tren frenó. Bruno escaneó las puertas. Nadie bajó que se pareciera a Tomás. El perro suspiró, un exhalar de vapor blanco, y se volvió a acostar en su cartón mojado. Derrotado por hoy, sí. Pero listo para mañana. Elena se levantó. Se limpió una lágrima furiosa que se le había escapado. Agarró su mochila con fuerza. Gracias, le dijo al perro. Bruno no la miró, ya estaba concentrado de nuevo en el horizonte. Pero Elena sintió que él la había escuchado. Subió al tren. Buscó un asiento junto a la ventana y, mientras el vagón se alejaba de San Bruno, vio la mancha color miel haciéndose pequeña en el andén. Abrió su libro de derecho. Por primera vez en meses, no le pareció una condena, sino una herramienta. Iba a luchar. Iba a aguantar. Porque si Bruno no se rendía, ella tampoco tenía derecho a hacerlo. Aquí tienes el capítulo 14, donde la intimidad del duelo se choca con la superficialidad de la fama. Capítulo 14. La atracción del pueblo. El secreto de San Bruno no pudo mantenerse oculto para siempre. En la era de la información, la lealtad pura es una mercancía exótica, y Bruno era una mina de oro emocional esperando ser descubierta. Todo comenzó con una fotografía. Un turista despistado había subido a sus redes sociales una imagen granulada del perro sentado bajo la lluvia frente a las vías, con el título, «Lleva 2 años esperando. Esto es amor». La imagen se compartió 100 veces. Luego 1000. Luego 10.000. Una semana después, llegó la prensa. Lo que antes era un santuario de silencio y gaviotas, se convirtió en un circo. El primer equipo de televisión aparcó su furgoneta satélite justo en la entrada reservada para mercancías, bloqueando el paso de los camiones de reparto. Bajaron 3 personas, un cámara con prisas,
un sonidista aburrido y una reportera con el pelo demasiado perfecto para el viento de la costa. Bruno estaba en su sitio, disfrutando de un raro rayo de sol de primavera, cuando la luz roja de la cámara se encendió. «Estamos aquí en San Bruno, donde un perro conmueve al corazón de la nación», dijo la reportera, poniendo una cara de tristeza ensayada. «Le llaman el Achico del Norte». Se acercó a Bruno, micrófono en mano, invadiendo su espacio personal. «Hola, perrito. ¿Echas de menos a tu papá?». Bruno giró la cabeza, incomodado por la proximidad del objeto negro y peludo, el micrófono, que le ponían en el hocico. No entendía las palabras, pero entendía el tono fingido. Soltó un bufido y se dio la vuelta, dándole la espalda a la cámara y mostrando su cola al país entero. Pero la falta de cooperación del protagonista no detuvo la marea. El fin de semana siguiente, el andén se llenó de domingueros. Familias enteras venían desde la ciudad, no para tomar el tren, sino para ver al perro. Le tiraban salchichas baratas que Bruno, ahora bien alimentado por doña Carmen, olfateaba con desdén. Intentaban acariciarlo mientras sus hijos gritaban y corrían alrededor. «Quieto, Toby. Mira a la cámara», gritaba un padre, intentando que Bruno posara para una selfie. Bruno odiaba el flash. Cada destello de luz blanca le recordaba a los relámpagos de la tormenta, a la electricidad de aquella noche terrible. Sus orejas se pegaban al cráneo. Su cuerpo se tensaba. El andén número 1 dejó de ser su lugar seguro para convertirse en un escenario. Bruno se sentía acorralado. Ya no podía escuchar el sonido de los trenes acercándose porque el murmullo de la gente lo tapaba todo. La conexión sagrada con las vías estaba siendo interferida. Valerio, el jefe de estación, observaba el espectáculo desde su oficina con creciente indignación. Veía cómo trataban a Bruno no como a un ser vivo con un propósito, sino como a una atracción de feria, un monumento de carne y hueso al que se le exigía entretener. Cuando un adolescente intentó ponerle unas gafas de sol al perro para hacer un vídeo gracioso, Valerio explotó. Salió de la oficina como un toro bravo, con el silbato en la boca. «Fuid dos». El pitido agudo cortó el aire y silenció al andén. Valerio caminó hasta el grupo de turistas, rojo de ira. «Esto es una estación de tren, no un zoológico», bramó Valerio, poniéndose entre el perro y la gente. «El perro no es un juguete. O compran un billete y suben al tren, o se largan de mi andén ahora mismo». La gente murmuró, ofendida, pero la autoridad del uniforme y la furia genuina de Valerio surtieron efecto. El círculo se abrió. Valerio miró a Bruno. El perro estaba temblando ligeramente, abrumado. «Tranquilo», le susurró Valerio. «Mientras yo esté aquí, nadie te va a poner gafas de sol». A pesar de la protección de Valerio, la fama trajo una consecuencia inesperada y cruel. La gente venía esperando ver un milagro cinematográfico. Esperaban ver al perro llorar o aullar a la luna. Pero Bruno solo hacía lo que siempre hacía: esperar. A las 5 de la tarde, el tren llegó. La multitud de curiosos contuvo el aliento, con los móviles en alto, esperando el momento emotivo. Bruno se levantó. Caminó hasta el borde. Miró a los pasajeros bajar. Olfateó el aire. Comprobó que Tomás no estaba. Suspiró y volvió a su cartón. ¿Eso es todo?, preguntó un turista decepcionado. Pues vaya aburrimiento. Solo es un perro sentado. Poco a poco, la gente se fue, decepcionada porque la realidad no tenía la edición rápida de un vídeo de internet. La lealtad real es aburrida para quien no la entiende, es repetición, es paciencia, es silencio. Al final del día, cuando el último coche de los turistas se marchó, Bruno se quedó solo de nuevo. El silencio volvió a abrazarlo. Y en ese silencio, por fin, pudo volver a concentrarse en lo único que importaba: la promesa de que, algún día, entre toda esa gente ruidosa y extraña, bajaría él. Aquí tienes el capítulo 15, el clímax emocional del tercer acto, donde la relación entre el perro y el pueblo se sella definitivamente a través de la adversidad. Capítulo 15, el diluvio.
El cielo de San Bruno no se oscureció gradualmente aquella tarde de octubre, se desplomó. Fue como si una mano gigante hubiera cerrado de golpe la tapa del mundo, sumiendo al pueblo costero en una penumbra antinatural a las 3 de la tarde. El aire se volvió espeso, cargado de electricidad estática y de un olor metálico y profundo, el olor a tierra mojada antes de ahogarse. Los meteorólogos lo llamaron gota fría. Los viejos pescadores del puerto, persignándose al mirar las nubes negras que giraban como morenas furiosas sobre el mar, lo llamaron simplemente el diluvio. La lluvia comenzó como un redoble de tambores distantes, pero en cuestión de minutos se transformó en una cortina sólida de agua. No llovía, el océano parecía estar cayendo desde arriba. Las calles adoquinadas de San Bruno, diseñadas siglos atrás para el paso de carretas y no para el drenaje moderno, se convirtieron en torrentes furiosos de agua marrón que arrastraban macetas, bicicletas y basura hacia la zona más baja del pueblo, la estación de tren. En el andén número 1, el mundo de Bruno se estaba disolviendo. El perro estaba en su puesto habitual, sobre el cartón que Valerio le renovaba semanalmente. Al principio, Bruno intentó mantener la dignidad. Se sentó erguido, sacudiéndose el agua que le caía del alero desbordado, con las orejas pegadas al cráneo para protegerse del estruendo ensordecedor de la tormenta. Pero el agua no solo caía, subía. El alcantarillado de la estación colapsó a las 4:30. Un geyser de agua negra estalló en medio de las vías. En segundos, los raíles plateados desaparecieron bajo una capa de lodo aceitoso. Bruno se puso de pie. El agua helada le lamía las patas. Su instinto animal, una alarma biológica que llevaba millones de años perfeccionándose, le gritaba una sola orden: corre, sube, busca tierra alta. Pero su corazón, ese órgano defectuoso y maravilloso que Tomás había reprogramado con amor, le daba una contraorden más fuerte: espera. Si te vas y él vuelve, no te verá. Si te vas, rompes el pacto. El perro dio un paso atrás, pegándose contra la pared de ladrillo de la estación, tiritando violentamente. El agua subió hasta sus tobillos. Luego hasta sus rodillas. El cartón, su única isla de seguridad, se deshizo en una pulpa marrón y fue arrastrado por la corriente hacia la oscuridad del túnel. Dentro de la oficina del jefe de estación, Valerio gritaba por teléfono: suspended los trenes. No me importa lo que diga la central. Las vías son un río. Colgó el auricular con violencia. Las luces de la estación parpadearon y murieron. Todo quedó a oscuras, iluminado solo por los relámpagos que rasgaban el cielo cada pocos segundos, revelando instantáneas de pesadilla. En uno de esos destellos, Valerio lo vio. Vio la silueta del perro, acorralada contra la pared, con el agua llegándole ya al pecho. Bruno tenía la cabeza levantada hacia arriba, intentando mantener el hocico fuera del agua, pero no se movía. Se estaba ahogando en su puesto de guardia. «Maldito perro testarudo», gritó Valerio. El hombre no lo pensó. No evaluó el riesgo. Se quitó la chaqueta del uniforme, agarró una linterna impermeable y salió a la tormenta. El viento casi lo tira al suelo. El agua le llegaba a la cintura. La corriente era fuerte, tirando de sus piernas con dedos invisibles, intentando arrastrarlo hacia las vías sumergidas. «Bruno, ven aquí», gritó Valerio, escupiendo agua salobre. Pero su voz se perdió en el rugido del diluvio. Bruno no lo oía. El perro estaba en estado de shock, con los ojos desorbitados, paralizado por el frío y el terror. Valerio avanzó, luchando contra el agua. Pero era un hombre de 55 años, fumador y con artritis. A mitad de camino, tropezó con un banco sumergido y cayó de rodillas. La corriente lo empujó. Tragó agua. Por un segundo, sintió el pánico real de la muerte. Entonces, sintió una mano en su brazo. Una mano fuerte. Valerio se giró, tosiendo. Era Paco, el limpiador. El mismo Paco que había odiado al perro, que le había echado agua y lejía. Pero Paco no estaba solo. Detrás de él estaba Ricardo, el ejecutivo del traje, con los pantalones remangados y la corbata empapada.
Y más atrás, Luis, el chico de la pareja joven. «Vamos, jefe», gritó Paco, su voz llena de una urgencia cruda. «No podemos dejar que se ahogue». El pueblo había venido. No se habían organizado. No hubo una llamada de emergencia. Simplemente, todos los que estaban atrapados en el vestíbulo de la estación esperando a que pasara la tormenta, al ver a Valerio lanzarse al agua, sintieron el mismo impulso eléctrico. Ese perro era suyo. Era parte de San Bruno. Dejarlo morir era dejar morir la mejor parte de ellos mismos. Formaron una cadena humana. Valerio, sostenido por Paco, llegó hasta el perro. Bruno estaba ya nadando para mantenerse a flote, golpeando el agua con desesperación, con el hocico pegado al techo del andén. Cuando sintió las manos de Valerio agarrarlo por el collar, su primera reacción fue morder. El pánico lo cegaba. «Soy yo, chico. Soy yo», gritó Valerio, abrazando el cuello mojado del animal, sin importarle los dientes. Entre Valerio y Paco, levantaron los 30 kilos de peso muerto, empapado y resbaladizo. Bruno dejó de luchar en el momento en que sus patas dejaron de tocar el agua helada. Se quedó rígido, colgando en los brazos de los hombres que una vez fueron sus enemigos y ahora eran sus salvadores. Lo sacaron en volandas, pasándoselo de unos a otros como si fuera una reliquia sagrada, un tesoro de oro y pelo mojado. Entraron en el vestíbulo de la estación. Alguien abrió la puerta de la oficina de Valerio, el Sancta Sanctorum, donde estaba prohibido el paso al público, por supuesto, a los animales. Entraron todos. Dejaron a Bruno sobre la alfombra seca, cerca de la estufa de gas que Valerio encendió con manos temblorosas. El silencio cayó sobre la habitación, solo roto por el sonido de la lluvia golpeando los cristales y la respiración agitada del perro y los hombres. Bruno estaba en el suelo, hecho un ovillo, tosiendo agua. Estaba empapado, sucio y olía a alcantarilla. Pero estaba vivo. Doña Carmen, que había estado refugiada en el vestíbulo, entró en la oficina con toallas que había sacado del baño de señoras. Sin decir una palabra, se arrodilló y empezó a secar al perro con una energía feroz. «Ya pasó, mi niño. Ya pasó», murmuraba Carmen. Bruno levantó la cabeza. Miró a su alrededor. No estaba en su andén. Estaba en una habitación cálida, llena de olor a café y papel viejo. Y a su alrededor, formando un círculo protector, estaban ellos. Valerio, Paco, Ricardo, Luis, Carmen. No estaba Tomás. Pero no estaba solo. El perro miró a Valerio. Y entonces, hizo algo que nunca había hecho con nadie que no fuera el relojero. Se levantó tambaleándose, caminó hacia el jefe de estación y apoyó su cabeza mojada contra la rodilla del hombre, soltando un suspiro profundo que le vació los pulmones. Valerio, el hombre de hierro, el hombre del reglamento, se llevó la mano a la boca para ahogar un sollozo. Acarició la cabeza del perro, enredando sus dedos en el pelo húmedo. «Te quedas», dijo Valerio, con la voz rota, mirando a los demás. «Se queda aquí. Dentro. Al diablo con el reglamento». Esa noche, mientras el diluvio arrasaba San Bruno, destruyendo puentes y carreteras, en la pequeña oficina de la estación ocurrió un milagro de reconstrucción. El perro dejó de ser un huérfano esperando a un fantasma para convertirse en el hijo adoptivo de todo un pueblo. Habían salvado a Bruno, pero al mirarlo dormir seguro frente a la estufa, todos sabían que, en realidad, él los había salvado a ellos de su propia indiferencia. El tiempo es un depredador paciente. No caza con la velocidad de un guepardo ni con la fuerza bruta de un oso, caza con la erosión lenta e implacable de un río tallando la piedra. Para los humanos que frecuentaban la estación de San Bruno, el tiempo se medía en horarios de trenes, en la evolución de la moda de los pasajeros o en el cambio de los teléfonos móviles, que pasaron de tener teclas a ser espejos negros táctiles. Pero para Bruno, el tiempo se medía en el dolor. Habían pasado 7 años desde la gran inundación. 7 inviernos de humedad salina, 7 veranos de calor asfixiante sobre el asfalto. Si sumábamos los años previos, Bruno era ya un anciano venerable de 12 años. En la cronología canina,
había superado la esperanza de vida de su raza y tamaño, sostenido únicamente por una misión que desafiaba a la biología. Pero el coste de esa misión era visible en cada centímetro de su cuerpo. Aquel perro regio de pelaje miel y pecho ancho, que una vez corrió tras una ambulancia con la potencia de una locomotora, se había transformado. Su hocico, antes oscuro como el carbón, era ahora completamente blanco, como si hubiera metido la cara en un saco de harina y nunca se hubiera sacudido. La máscara de la vejez le cubría hasta los ojos, unos ojos que también habían cambiado. El ámbar brillante y transparente se había velado con una neblina lechosa y azulada, cataratas. El mundo de Bruno ya no era nítido, era un borrón de luces y sombras, una acuarela mal definida donde solo el olfato y el oído seguían siendo brújulas fiables. La rutina matutina, que antaño era un salto energético desde el cartón al primer sonido de la puerta, se había convertido en una operación logística dolorosa. Ahora Bruno dormía dentro de la oficina de Valerio, sobre una cama ortopédica que el pueblo había comprado mediante una colecta. A las 6:30 de la mañana, cuando sonaba la alarma del jefe de estación, Bruno abría los ojos. Su mente, todavía anclada en la lealtad de un cachorro, le ordenaba: «Arriba. Es la hora». Pero su cuerpo respondía con un chirrido de protesta. La artritis se había instalado en sus caderas y en la pata trasera que se había fracturado años atrás. Esa vieja herida, el recuerdo físico de su primer día con Tomás, era ahora un barómetro de dolor constante. Levantarse le tomaba varios intentos. Primero, estirar las patas delanteras, temblando por el esfuerzo. Luego, reunir el impulso para levantar el tercio posterior. A veces, sus patas traseras resbalaban en el linóleo de la oficina y caía de nuevo, soltando un gemido ronco, un sonido de frustración pura que partía el corazón de Valerio. «Tómalo con calma, viejo amigo», le susurraba Valerio, que también tenía más canas y caminaba más despacio. «Los trenes no se van a ir a ninguna parte». Esa mañana de noviembre fue particularmente difícil. El frío había endurecido las articulaciones de Bruno hasta convertirlas en madera seca. Cuando finalmente logró ponerse en pie, su andar no era una caminata, era un arrastre. Clac clac, SCRRRRT, clac. Sus uñas rozaban el suelo porque ya no tenía fuerza para levantar las patas completamente. El trayecto desde la oficina hasta el andén número 1 era de apenas 50 metros. En su juventud, Bruno lo recorría en 10 segundos. Ahora, era una odisea de 15 minutos. Al salir al vestíbulo principal, Bruno se enfrentó a su nuevo enemigo, el suelo pulido. La estación había sido renovada. Las viejas baldosas rugosas habían sido reemplazadas por un granito brillante y resbaladizo, fácil de limpiar para Paco, pero una pista de hielo para un perro anciano sin agarre en las almohadillas. Bruno avanzaba paso a paso, concentrado, jadeando por el esfuerzo. Su respiración sonaba fuerte, como un fuelle roto. Los viajeros habituales, aquellos que conocían la leyenda, se apartaban respetuosamente. «Vamos, Bruno. Tú puedes», susurró la hija de Elena, que ahora era una niña de 6 años y caminaba de la mano de su madre, la antigua estudiante deprimida que ahora era abogada. Pero no todos eran habituales. Un hombre joven, con auriculares gigantes y una maleta con ruedas que hacía un ruido infernal, corría para no perder el expreso de las 7 de la mañana. Iba mirando su móvil. No vio al perro. O si lo vio, no calculó que aquel bulto de pelo se movía tan despacio. La maleta golpeó la cadera mala de Bruno. El impacto no fue fuerte, pero para un equilibrio tan precario, fue devastador. Las patas traseras de Bruno cedieron. El perro colapsó de costado, golpeando su cabeza contra el suelo duro con un sonido seco. «Mire por dónde va, estúpido», gritó el joven, sin detenerse, culpando al perro por estar en su camino. Bruno intentó levantarse inmediatamente. El instinto de guardia, el orgullo de no mostrar debilidad, se encendió. «Levántate. No dejes que te vean así». Pero sus patas resbalaban en el granito. Pataleaba en el aire, desesperado, como un escarabajo volteado. Sus garras chirriaban inútilmente.
El pánico empezó a llenar sus ojos nublados. No por el dolor, sino por la impotencia. Estaba en el suelo, vulnerable, incapaz de llegar a su puesto. Si Tomás llegaba ahora, lo vería derrotado. El bullicio de la estación se detuvo. Un círculo de silencio se abrió alrededor del animal caído. Valerio, que había salido de la oficina detrás de él, corrió, o intentó correr con sus propias rodillas doloridas. «No lo toquen», gritó Valerio a un par de personas que intentaban ayudar pero no sabían cómo. «Déjenle espacio». Valerio se arrodilló junto a Bruno. El perro estaba jadeando, con la lengua fuera, los ojos desorbitados de vergüenza. «SHHH. Tranquilo, Bruno. Tranquilo». Valerio acarició el cuello del animal, sintiendo el latido desbocado de su corazón bajo la piel flácida. «No pasa nada. Ha sido un resbalón. A mí me pasa los lunes». Con una delicadeza infinita, Valerio pasó sus brazos por debajo del pecho y el abdomen de Bruno. «A la de 3, compañero. 1, 2, arriba». Valerio levantó la mayor parte del peso, permitiendo que Bruno recuperara la tracción. El perro se estabilizó. Temblaba violentamente, pero se mantuvo en pie. Miró a Valerio. Hubo un momento de comunicación profunda entre el hombre y el animal, un entendimiento sobre la dignidad de la vejez. «¿Quieres volver a la oficina?», preguntó Valerio en voz baja. «Tienes la cama caliente. No hace falta que vayas hoy». Bruno giró la cabeza. Miró hacia las puertas automáticas que daban al andén. Miró hacia las vías. Enderezó el cuello. Dio un paso. Luego otro. No iba a volver a la oficina. No mientras le quedara un aliento de vida. El dolor era terrible, una punzada eléctrica en cada paso, pero la ausencia de Tomás dolía más. Valerio asintió, con lágrimas en los ojos. «Está bien. Vamos». Y así, la estación de San Bruno presenció una procesión solemne. El jefe de estación caminó al lado del perro, pegado a su flanco para servir de apoyo si volvía a tropezar, actuando como su bastón humano. Caminaron despacio, ignorando la prisa del mundo moderno. Tardaron 10 minutos en recorrer los últimos 20 metros. Cuando llegaron al punto exacto, al lugar sagrado donde una vez estuvo un paraguas olvidado y donde ahora no había nada más que recuerdos, Bruno se dejó caer con un suspiro pesado. Acomodó su barbilla sobre sus patas delanteras. Cerró los ojos un momento para recuperar el aliento. Cuando los abrió, a pesar de las cataratas, a pesar del dolor, a pesar del peso aplastante de los años, su mirada se fijó en el horizonte. Esperaría. Aunque sus piernas ya no funcionaran. Aunque sus ojos ya no vieran. Esperaría hasta que su corazón dejara de latir, porque el amor no envejece, el amor no tiene artritis, y el amor nunca, nunca se rinde. El último invierno de Bruno no llegó con tormentas, sino con un silencio blanco. La nieve, algo inusual en la costa de San Bruno, comenzó a caer a principios de diciembre, cubriendo las vías negras y el andén gris con un sudario inmaculado y suave. Era hermoso, sí, pero para un cuerpo de 13 años consumido por la artrosis, el frío era una sentencia. Bruno ya no podía caminar hasta el punto exacto del andén donde Tomás había caído. Lo había intentado la primera semana de diciembre. Había dado 10 pasos fuera de la oficina, sus patas traseras habían temblado violentamente sobre el hielo y se había derrumbado. Valerio tuvo que cargarlo de vuelta adentro, llorando de impotencia mientras el perro gemía, no de dolor físico, sino de angustia espiritual. Su reloj interno gritaba que el tren de las 5 se acercaba, pero sus músculos se habían declarado en huelga definitiva. Valerio tomó una decisión ejecutiva que desafiaba todas las leyes corporativas de la Red Nacional de Ferrocarriles. «Si tú no puedes ir a las vías vendrán a ti», le dijo al perro. Valerio y Paco movieron la cama ortopédica de Bruno. La sacaron de la oscura y privada oficina del jefe de estación y la arrastraron hasta el vestíbulo principal. Específicamente, la colocaron junto a los grandes ventanales de cristal de suelo a techo que daban directamente al andén número 1. Era la zona VIP. La zona prohibida.
El lugar donde, según el reglamento, se prohíbe terminantemente la pernocta de personas o animales y la obstrucción del paso. Pero allí pusieron a Bruno. Desde su cama, ahora podía ver los trenes llegar y salir a través del cristal, protegido por la calefacción central, sin tener que luchar contra el viento helado. La paz duró 2 semanas. Hasta que llegó el inspector Gálvez. Gálvez era un hombre de ciudad, con un traje que costaba más que el sueldo anual de Valerio y una carpeta llena de hojas de cálculo. Había venido a hacer la auditoría anual de eficiencia. Y lo primero que vio al entrar en el vestíbulo no fue el suelo limpio, sino a un perro viejo y enorme durmiendo en una cama de lujo en la zona de espera de los pasajeros. ¿Qué significa esto, Valerio?, preguntó Gálvez, señalando a Bruno con un bolígrafo de plata. Desde cuando convertimos la estación en una perrera municipal. El vestíbulo se quedó en silencio. Doña Carmen, que vendía sus dulces en la esquina, dejó de pregonar. Los viajeros habituales se detuvieron. Valerio se ajustó la gorra. Estaba cansado. Tenía 60 años y ya no tenía paciencia para burócratas que miraban el mundo a través de números. No es un perro, señor inspector. Es Bruno. Me da igual si se llama el Papa de Roma, replicó Gálvez, consultando su carpeta. Artículo 4 del Reglamento de Salubridad e Imagen Corporativa, prohibida la presencia de animales sueltos en las zonas de tránsito. Sáquelo de aquí inmediatamente. Da mala imagen. Huele a viejo. Bruno, al oír las voces elevadas, levantó la cabeza. Sus ojos nublados por las cataratas intentaron enfocar la figura borrosa del inspector. No gruñó. Estaba demasiado cansado para gruñir. Simplemente lo miró con esa dignidad aplastante de quien ha visto pasar 1000 trenes y 1000 hombres como él. Valerio dio un paso adelante, interponiéndose entre el inspector y el perro. No, dijo Valerio. Fue una palabra suave, pero resonó como un disparo en el vestíbulo de techos altos. Gálvez parpadeó, incrédulo. ¿Cómo dice? ¿Sabe que puedo abrirle un expediente disciplinario ahora mismo? ¿Sabe que puedo despedirlo? Hágalo, dijo Valerio, quitándose la gorra de plato y dejándola sobre el mostrador de billetes. Despídame. Quíteme la pensión. Pero ese perro no se mueve de ahí. Ese perro ha trabajado más por esta estación que usted y que yo juntos. Ese perro ha enseñado a este pueblo lo que significa la lealtad. Si él sale a la nieve, yo salgo con él. El desafío flotó en el aire. Fue entonces cuando ocurrió algo que no estaba en ningún reglamento. Doña Carmen se levantó de su taburete. Caminó con sus piernas hinchadas y se puso al lado de Valerio. Si echa al perro, me echa a mí, dijo la anciana, cruzando los brazos. Ricardo, el ejecutivo estresado que ahora viajaba sin gritar, dejó su maletín en el suelo y se unió a la línea. Y a mí. Yo cancelaré mi abono anual de transporte. Elena, la joven abogada, se levantó del banco. Y a mí. Y le aseguro, inspector, que como abogada, haré que la demanda por crueldad animal y discriminación laboral a Valerio sea la pesadilla de relaciones públicas más cara que su empresa haya visto jamás. Uno a uno, los pasajeros, el limpiador Paco, e incluso un grupo de turistas, formaron un muro humano alrededor de la cama del perro. Era una revolución silenciosa. Una barricada hecha de abrigos de invierno y corazones calientes. El inspector Gálvez miró a la multitud. Miró a Valerio, que lo desafiaba con la mirada. Y finalmente, miró al perro. Bruno había vuelto a apoyar la cabeza en las patas, ignorando el alboroto, fijando sus ojos ciegos en el tren de las 10 que acababa de llegar al otro lado del cristal. Gálvez suspiró. Cerró su carpeta con un golpe seco. El hombre de números hizo un cálculo rápido, el coste de un escándalo versus el coste de ignorar una regla. Pero, quizás, en el fondo de su corazón burocrático, también sintió algo. Quizás vio a su propio perro de la infancia en esa figura cansada. Está bien, dijo Gálvez, guardando el bolígrafo. Artículo 4, inciso B, excepciones permitidas por motivos de seguridad y vigilancia. Gálvez sacó una tarjeta de identificación de visitante de su bolsillo.
Escribió algo en ella y se agachó, con cuidado de no arrugar su pantalón, para engancharla en el collar rojo desgastado de Bruno. En la tarjeta ponía, Bruno, vigilante honorífico. Si es personal de la estación, puede estar aquí, dijo Gálvez, levantándose y recuperando su frialdad profesional. Pero que alguien lo bañe. De verdad huele a perro mojado. El inspector se dio la vuelta y se marchó hacia las oficinas, sin mirar atrás. Valerio soltó el aire que había estado conteniendo. El vestíbulo estalló en aplausos suaves, risas nerviosas y suspiros de alivio. Esa noche, la victoria se sintió completa. Valerio no cerró la estación con llave como solía hacer. Dejó las luces del vestíbulo encendidas, una violación flagrante de la política de ahorro energético. Se sentó en el suelo, junto a la cama de Bruno, compartiendo un sándwich. Fuera, la nieve caía más fuerte, borrando el mundo, borrando las vías, borrando el tiempo. Pero dentro, hacía calor. «Lo has conseguido, socio», le susurró Valerio, acariciando la cabeza blanca del animal. «Tienes papeles. Eres oficial. Ya nadie puede echarte». Bruno suspiró, un sonido profundo y vibrante. Miró a través del cristal. El reflejo de la luz interior le impedía ver la oscuridad de fuera, pero él sabía que las vías estaban allí. La puerta de la estación, metafóricamente, había quedado abierta para siempre. Ya no era un intruso, ni una mascota perdida, ni un problema. Era el dueño del castillo. Y desde su trono de cristal y calefacción, Bruno se preparó para afrontar su última guardia, sabiendo que, por primera vez en 13 años, podía cerrar los ojos sin miedo a que, al abrirlos, lo hubieran echado a la calle. Estaba en casa. Aquel 14 de abril amaneció con una luz insultantemente hermosa. El cielo sobre San Bruno era de un azul prístino, sin una sola nube, y el sol de primavera calentaba los cristales del vestíbulo de la estación, creando un efecto invernadero que normalmente habría sido agradable. Pero ese día, la luz parecía fuera de lugar, como música alegre en un funeral. Valerio lo supo a las 6:30 de la mañana. Su alarma interna sonó, como siempre. Se vistió en la penumbra de su pequeña habitación trasera y salió al vestíbulo con una taza de café en la mano, preparado para el ritual matutino, saludar a Bruno, abrir la persiana metálica y comenzar el día. Pero Bruno no levantó la cabeza cuando Valerio encendió las luces fluorescentes. El perro yacía en su cama ortopédica junto al gran ventanal, en la misma posición en la que se había dormido la noche anterior. Su flanco apenas se movía. Su respiración había cambiado, ya no era el resoplido rítmico y profundo del sueño, sino un sonido superficial, rápido y húmedo, como si tuviera papel de lija en los pulmones. Un estertor suave, pero inconfundible para cualquiera que haya visto apagarse una vida. Valerio dejó la taza de café sobre el mostrador con un tintineo tembloroso. Se arrodilló junto a la cama. «Hey, socio», susurró Valerio, acariciando la cabeza blanca, tan suave ahora, como plumón de pájaro. «Es hora de abrir el chiringuito». Bruno abrió los ojos. Las cataratas estaban más densas que nunca, 2 estanques de leche azulada que apenas reflejaban la luz. Intentó mover la cola, pero solo logró un espasmo leve en la base de la columna. Su nariz estaba seca y caliente. No intentó levantarse. Por primera vez en 14 años, el imperativo biológico y espiritual de la espera había sido derrotado por el colapso físico. Valerio sintió un frío intenso en el estómago. No llamó al veterinario para pedir una cura, llamó para pedir un diagnóstico final. El veterinario local, un hombre joven que había crecido viendo a Bruno en la estación, llegó en pijama media hora después. Su examen fue breve y respetuoso. «Le fallan los riñones, Valerio. Y el corazón está muy cansado. Es cuestión de horas. Quizás un día». La noticia no se transmitió por megafonía, ni por redes sociales. Viajó a la antigua usanza, de boca en boca, en susurros rápidos en la panadería, en llamadas telefónicas cortas y quebradas. «Es hoy. Bruno se nos va». A las 10 de la mañana, la estación de San Bruno se había transformado en una catedral laica.
El tráfico de trenes continuaba, indiferente al drama humano, pero el vestíbulo estaba lleno de una multitud silenciosa que no iba a ninguna parte. Doña Carmen llegó la primera. No traía su cesta de venta. Traía un tupper con caldo de pollo tibio, colado 3 veces. Se sentó en una silla plegable junto a la cama de Bruno y, con una paciencia infinita, mojaba sus dedos en el caldo y se los pasaba por las encías secas del animal. Bruno no podía tragar, pero lamía débilmente los dedos de la anciana, agradeciendo el sabor familiar del cuidado. Llegó Elena, la abogada, que había cancelado 3 juicios importantes esa mañana. Se sentó en el suelo, con su traje de chaqueta caro arrugándose sobre el granito, y tomó una de las patas delanteras de Bruno entre sus manos, acariciando las almohadillas desgastadas y endurecidas por miles de kilómetros de espera inmóvil. Llegó Ricardo, ya jubilado, sin teléfono móvil ni prisa. Llegó Paco, el limpiador, que había fregado el suelo alrededor de la cama con una delicadeza obsesiva, como si estuviera preparando un altar. Nadie hablaba mucho. El único sonido constante era la respiración laboriosa de Bruno, que marcaba el tiempo mejor que el gran reloj de pared. La gente entraba, dejaba una flor, acariciaba el lomo del perro si había espacio, y se quedaba de pie, formando un círculo de respeto. Era una vigilia. Ya no era Bruno quien esperaba solo. Ahora, todo San Bruno esperaba con él. La tarde avanzó lenta y pesada. El sol comenzó a bajar, tiñendo el vestíbulo de naranja y púrpura. A las 4:45 de la tarde, ocurrió el último milagro de la voluntad. El reloj interno de Bruno, ese mecanismo de precisión que Tomás había puesto en hora hacía tanto tiempo, se activó. A pesar de la morfina que el veterinario le había inyectado para el dolor, a pesar de la niebla de la muerte que le rodeaba el cerebro, Bruno supo qué hora era. Su cuerpo se tensó. Un gemido ronco escapó de su garganta. Intentó levantar la cabeza. Sus patas delanteras rascaron la tela de la cama, buscando tracción para un cuerpo que ya no respondía. «¿Quiere ver el tren?», dijo Elena, con la voz ahogada en lágrimas. «No puede levantarse», dijo Paco, limpiándose los ojos con la manga de su uniforme. Valerio se puso de pie. Miró el reloj. Miró a su amigo. «Entonces, le ayudaremos». Entre Valerio y Ricardo, con una suavidad extrema, movieron la cama ortopédica. La arrastraron hasta que quedó pegada contra el cristal del ventanal, a centímetros del exterior. Doña Carmen trajo almohadas y cojines de la oficina, y con cuidado, incorporaron el torso y la cabeza de Bruno, sosteniéndolo para que pudiera tener una vista clara del andén número 1. A las 4:58 de la tarde, el suelo empezó a vibrar. El vestíbulo contuvo el aliento. 200 personas en silencio absoluto. Bruno, sostenido por las manos de sus amigos, fijó sus ojos ciegos en el exterior. No veía el tren, pero sentía la vibración en sus huesos frágiles. Oía el chirrido de los frenos. Olía el ozono y el metal caliente que se filtraba por las juntas de las puertas. El tren de las 5 se detuvo. Las puertas se abrieron con el siseo hidráulico de siempre. Bruno no buscó frenéticamente como en su juventud. No tenía energía para la ansiedad. Simplemente observó el borrón de formas y colores que bajaban del tren. Sombras que iban y venían. Las puertas se cerraron. El silbato sonó, agudo y final. El tren partió, dejando el andén vacío y bañado por la luz dorada del atardecer. Bruno exhaló. Fue un suspiro largo, profundo, que pareció vaciarlo por completo. Su cabeza se volvió pesada en los brazos de Valerio. La tensión abandonó su cuerpo, reemplazada por una flacidez absoluta. Valerio miró al veterinario, que estaba al otro lado de la cama, con los dedos en el interior del muslo de Bruno, buscando el pulso femoral. El veterinario negó con la cabeza lentamente. «Ya no siente nada, Valerio. El corazón apenas late. Es cuestión de minutos». Valerio asintió. Se inclinó sobre la oreja de Bruno, esa oreja triangular que tantas veces se había levantado con esperanza. «Ya está, socio», le susurró Valerio, con la voz rota pero firme,
mintiendo por primera y última vez para darle paz. Ya ha llegado. No lo has visto porque había mucha gente. Pero él te ha visto a ti. Te está esperando en la puerta de atrás. Una última contracción recorrió el cuerpo del perro. Y luego, la quietud. La respiración de papel de lija cesó. El pecho de Bruno se detuvo en una exhalación final. En el vestíbulo de la estación de San Bruno, a las 5:07 de la tarde de un martes de abril, el tiempo se detuvo. El relojero había venido finalmente a recoger a su aprendiz. La espera había terminado. La muerte no fue un final oscuro y frío como Bruno había temido instintivamente durante sus noches de soledad. No fue un apagón. Fue, más bien, como si alguien hubiera limpiado de golpe un cristal sucio que llevaba años empañado. En el instante preciso en que su corazón dejó de latir en el vestíbulo de la estación, el dolor desapareció. La artritis, esa mordedura constante de hierro oxidado en sus caderas, se evaporó. La pesadez en sus pulmones, que le impedía respirar hondo, se disolvió como niebla al sol. Y lo más milagroso de todo, la oscuridad lechosa de sus ojos se rompió. Las cataratas se rasgaron como un velo de seda vieja, dejando paso a una luz dorada, nítida y vibrante. Bruno parpadeó. Se puso de pie. Lo hizo sin esfuerzo, sin el crujido de huesos, sin el gemido de esfuerzo. Sus patas se sentían fuertes, elásticas, llenas de una energía eléctrica que no sentía desde que era un cachorro persiguiendo mariposas en el jardín de Tomás. Miró hacia abajo. Vio su cuerpo tendido en la cama ortopédica, esa cáscara de pelo blanco y huesos cansados rodeada de gente que lloraba. Vio a Valerio con la cara enterrada en sus manos. Vio a doña Carmen santiguándose. Sintió una leve punzada de pena por ellos, por su tristeza, pero era una pena lejana, como un recuerdo de un sueño que se desvanece al despertar. Él ya no pertenecía a esa cama. Bruno se sacudió. Su pelaje volvió a brillar con ese tono miel intenso y profundo de su juventud. Su cola se alzó, plumosa y orgullosa. Miró a su alrededor. La estación de San Bruno había cambiado. Ya no había manchas de humedad en el techo, ni chicles pegados en el suelo, ni ese frío húmedo que calaba los huesos. Todo estaba bañado en una luz de atardecer perpetuo, esa hora mágica donde todo es dorado y perfecto. Las paredes de ladrillo brillaban como joyas. El aire olía a limpio, a mar en calma y, extrañamente, a madera de roble y aceite de relojero. Y entonces, lo escuchó. No fue el sonido de un tren eléctrico moderno. Fue un silbido grave, profundo y melodioso. Un sonido de vapor y potencia contenida. Bruno giró la cabeza hacia las vías. Las puertas de cristal, que siempre habían estado cerradas para él, se abrieron solas. Salió al andén número 1. No caminaba, flotaba sobre el asfalto. Un tren estaba llegando. Pero no era el tren de cercanía sucio y lleno de grafitis. Era una locomotora negra y brillante, majestuosa, que soltaba nubes de vapor blanco que olían a vainilla. El tren se deslizó por las vías sin hacer ruido, como si las ruedas no tocaran el metal, y se detuvo justo frente a él. El silencio era absoluto. No había pasajeros apresurados, ni megafonía, ni ruido de ciudad. Solo el tren y el perro. Una puerta se abrió. Primero bajó un zapato de cuero marrón, impecablemente lustrado. Luego el otro. Luego el bajo de un pantalón de franela gris. El corazón de Bruno, ese corazón nuevo y eterno, dio un vuelco. Una figura descendió al andén. Llevaba una gabardina beige que ondeaba suavemente en una brisa inexistente. Sostenía un paraguas negro con mango de madera en una mano. En la otra, no llevaba nada, estaba abierta, esperando. El hombre se ajustó las gafas gruesas y sonrió. No era la sonrisa de dolor que tenía el día del infarto. Era la sonrisa tranquila y cálida de las tardes en el taller. Sus arrugas estaban allí, porque eran el mapa de su vida, pero ya no había cansancio en ellas. «Hola, chico», dijo Tomás. Su voz sonó clara, joven, resonando en el alma de Bruno como la campana más dulce del mundo. «Perdona el retraso», continuó Tomás, dando un paso adelante y abriendo los brazos.
Hubo un pequeño problema con el mecanismo del tiempo, pero ya está arreglado. Bruno no esperó más. Lanzó un ladrido que fue pura alegría, un sonido que rompió la barrera del sonido de la muerte, y corrió. Corrió como nunca había corrido en la tierra. Sus patas devoraron la distancia en un segundo. Saltó. Se elevó en el aire, una flecha dorada de amor incondicional, y chocó contra el pecho de Tomás. El hombre lo recibió, absorbiendo el impacto con una carcajada feliz, cayendo de rodillas al suelo del andén, pero sin soltarlo. Bruno, Bruno, buen chico, repetía Tomás, hundiendo la cara en el cuello del perro. Bruno lloraba y reía a su manera, lamiendo la cara de Tomás, sus gafas, sus manos, quitándole el sabor a sal de la despedida, llenándolo de vida. Olía a Tomás. Olía a tabaco de pipa, a virutas de metal y a casa. Era el olor de la seguridad. El olor de la promesa cumplida. Se quedaron allí, abrazados en el suelo de ese andén celestial, recuperando el tiempo perdido. Ya no había relojes marcando las horas. Ya no había trenes de las 5 ni de las 7. Solo existía el ahora. Tomás se levantó finalmente, sacudiéndose el polvo imaginario de las rodillas. ¿Nos vamos?, preguntó, señalando hacia el final del andén, donde las vías se perdían en una luz blanca y cálida que prometía prados infinitos y chimeneas siempre encendidas. Bruno ladró, moviendo la cola tan fuerte que todo su cuerpo vibraba. Tomás sacó algo de su bolsillo. No era la correa vieja. No era una cuerda. Era una pelota de tenis nueva, amarilla y perfecta. Pues andando, que doña Elena nos debe estar esperando con la cena. Tomás lanzó la pelota hacia la luz. Bruno salió disparado tras ella, libre, joven y completo. Tomás caminó detrás, con paso ligero, haciendo girar su paraguas. En el mundo de abajo, llovía tristeza. Pero en el andén número 1 de la eternidad, hacía un día precioso para pasear. La espera había terminado. El perro y el relojero estaban juntos de nuevo, y esta vez, nada, ni siquiera la muerte, volvería a separarlos. Había pasado un año exacto desde que el corazón de Bruno se detuvo en el vestíbulo. Un año en el que la estación de San Bruno había funcionado con la eficiencia habitual, pero con un vacío espiritual que ningún horario cumplido podía llenar. El rincón junto al ventanal, donde Bruno pasó sus últimos días, se había mantenido vacío. Nadie se atrevía a poner maletas allí. Incluso los niños, al correr por el vestíbulo, rodeaban ese espacio invisible como si hubiera un campo de fuerza sagrado protegiéndolo. Pero el olvido es una mala hierba que crece rápido, y el pueblo de San Bruno estaba decidido a no dejar que cubriera la tumba de su héroe. La iniciativa no vino del ayuntamiento, ni de la compañía ferroviaria. Vino de la gente. Elena, la abogada, había abierto una cuenta bancaria llamada Proyecto Lealtad. Doña Carmen había puesto una hucha en su puesto de empanadillas. Ricardo había donado una parte de su pensión. Y moneda a moneda, billete a billete, el pueblo reunió lo necesario para asegurar que Bruno siguiera esperando, ahora por toda la eternidad. El día de la inauguración, la plaza frente a la estación estaba a reventar. No solo estaban los habituales. Había venido gente de la capital, turistas que habían leído la historia en internet, e incluso el inspector Gálvez, que había enviado una corona de flores oficial con una nota que decía, al único empleado que nunca pidió un aumento. Valerio subió al pequeño estrado improvisado. Llevaba su uniforme de gala, planchado impecablemente por Paco, pero le temblaban las manos al sostener el micrófono. No soy bueno con los discursos, empezó Valerio, su voz resonando en los altavoces con un ligero acople. Yo soy bueno con los trenes. Los trenes van y vienen. Pasan rápido. La gente también pasa rápido. Entran, salen, corren, no se miran. Hizo una pausa, mirando a las cientos de caras que lo observaban en silencio. Pero Bruno no pasaba. Bruno se quedaba. En un mundo donde todo es urgente, él tuvo la valentía de detenerse. Nos enseñó que el amor no es un WhatsApp rápido. El amor es sentarse bajo la lluvia y decir, no me muevo de aquí hasta que vuelvas. Valerio se secó una lágrima furtiva y señaló hacia el objeto cubierto por una lona roja en el centro de la plaza.
Dicen que él esperaba a Tomás. Y es verdad. Pero creo que, al final, también nos estaba esperando a nosotros. Esperaba a que fuéramos mejores. Esperaba a que nos diéramos cuenta de que lo único que importa es a quien tienes a tu lado cuando llega el tren. Valerio asintió a Paco y a Elena, que estaban a ambos lados de la lona. Por Bruno. Tiraron de las cuerdas. La lona roja cayó suavemente al suelo, revelando el bronce bajo el sol de primavera. La estatua era perfecta. El escultor había capturado no al perro viejo y enfermo de los últimos días, sino al Bruno joven y fuerte, al guardián en su apogeo. Estaba sentado sobre sus patas traseras, con el pecho erguido y las orejas atentas, mirando perpetuamente hacia la entrada de la estación. El detalle era asombroso, la textura del pelaje, la hebilla del collar, sobre todo, la expresión de los ojos. A pesar de ser de metal frío, tenían una calidez que parecía seguirte. En la base de piedra, una placa dorada rezaba: Bruno, 2012 a 2026, nunca dejó de esperar. Nunca dejó de amar. El guardián eterno de San Bruno. Un aplauso rompió el silencio, seguido de vítores y lágrimas. Doña Carmen se acercó la primera y dejó una empanadilla de goma, para que no se estropeara, a los pies de la estatua. Luego, un niño dejó una pelota de tenis. Una pareja joven dejó una rosa. Con el tiempo, la estatua de Bruno se convirtió en algo más que un monumento, se convirtió en el corazón palpitante del pueblo. Se creó una nueva tradición en San Bruno. Los viajeros, antes de subir al tren para un viaje largo o difícil, pasaban por la plaza y frotaban la pata izquierda de bronce de Bruno. Decían que daba suerte. Decían que aseguraba el regreso a casa. Cuídame el sitio, Bruno, susurraban los estudiantes al irse a la universidad. Espérame, chico, decían los soldados al irse de misión. La estación cambió. La gente ya no caminaba con la cabeza baja. Se miraban más. Se sonreían más. Si alguien veía a un perro callejero, ya no lo pateaban, lo miraban y se preguntaban a quién estaría esperando. Y así, la tragedia se convirtió en legado. Tomás y Bruno ya no estaban en ese plano físico. Estaban lejos, corriendo por praderas infinitas donde nunca se ponía el sol. Pero en San Bruno, cada vez que sonaba el silbato del tren de las 5, si uno prestaba suficiente atención y miraba hacia la estatua de bronce cuando la luz del atardecer le daba en el ángulo correcto, podía jurar que la cola de metal se movía ligeramente. Bruno seguía allí. Ya no esperaba con angustia, ahora vigilaba con orgullo. Había cumplido su misión. Había unido a un hombre y a un perro, y en el proceso, había unido a todo un pueblo. El tren partió hacia el horizonte, y la estatua de bronce se quedó allí, inmutable, recordándole al mundo que mientras exista la memoria, nadie se va del todo. Fin. La historia de Bruno nos enseña una verdad devastadora pero hermosa: la lealtad no es una obligación, es la forma más pura de amor. Mientras los humanos vivimos obsesionados con el tiempo, contando las horas y los minutos, Bruno midió su vida en latidos de esperanza. Él no estaba esperando simplemente un tren, estaba custodiando una promesa, demostrándonos que aquellos a quienes amamos con el alma jamás se van del todo, mientras quede alguien dispuesto a esperarlos bajo la lluvia. ¿Alguna vez has sentido un vínculo tan fuerte que ni siquiera la muerte podría romperlo? Si sentiste el frío de ese andén y una sola lágrima recorrió tu mejilla al imaginar el último suspiro de Bruno, no dejes que este sentimiento se pierda en el olvido. Haz clic en me gusta ahora mismo, hazlo como un homenaje silencioso a la lealtad inquebrantable. Comparte este vídeo con esa única persona que sabes que jamás te abandonaría, pase lo que pase. Y si tu corazón es lo suficientemente valiente para descubrir más historias que desafían el tiempo y la lógica, suscríbete al canal y activa la campana. Porque aquí, en este rincón de internet, las leyendas nunca mueren. Te estamos esperando.